Muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos. Un honor compartir. Gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a seguir caminando juntos con la enseñanza de un curso de milagros. Ahora vemos juntos el manual para el maestro, el anexo y el libro de ausencia de felicidad. Y para ello comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, bendiciones, bienvenidos, un honor compartir. Gracias Santa Zulianet, Santa Leticia Mora, Santa Patsa Mezcúa, Santa Esperanza Mayo, gracias a todos. Comenzamos. Punto 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 1. Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de enseñanza-aprendizaje, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. 2. Cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. La primera, la confianza. La segunda, la honestidad. La tercera, la tolerancia. La cuarta, la mansedumbre. La quinta, el júbilo. La sexta, la indefensión. La séptima, la generosidad. La octava, la paciencia. La novena, la fidelidad. Aunque en el libro pone fe, en realidad la traducción sería fidelidad. Y la décima, fidelidad o compromiso. Y la décima, mentalidad abierta. Confianza. Primera de las características, la confianza. 1. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó.
está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Más allá del mundo que inventamos está el mundo real, el mundo perdonado. Ese sí que es el mundo que Dios quiere que yo vea. Ese es el que Dios me da a cambio del que yo me inventé. 2. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder del águila? ¿Y quién pondría su fe en las míseras ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? Chan, 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 chan. ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? O lo que es lo mismo, ¿cómo se desarrolla la confianza? Pues hete aquí el punto A, desarrollo de la confianza. 3. En primer lugar, tiene que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Primer periodo. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende, en un principio, que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Aún no ha llegado al punto, las circunstancias externas. Línea 7. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Segundo periodo, acabamos de ver el primer periodo de deshacimiento. Y ahora, periodo de selección. Párrafo 4. Ahora el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, sino la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. Y pasamos a la tercera fase o tercer periodo. Párrafo 5. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiene que ser un periodo
en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras a la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Luego no puede haber sacrificio de ningún tipo, hermanos milagrosos. No perdemos nada para ganarlo todo. Y viene la cuarta fase, cuarto periodo, párrafo 6. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida el aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso. Y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en que su progreso, desde el que puede ver que dicho aprendizaje ha llegado a un punto, en su progreso, desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando esté listo para seguir adelante marchará a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. Siete. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. Quinto periodo. Un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea del sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Pero como vemos, no es difícil porque cada uno de los pasos que da el Maestro de Dios los da de la mano de la divinidad. 8. Finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se ha convertido ahora en ganancias sustanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad.
el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Muchísimas gracias. ¿A dónde vamos a querer ir si ya gozamos de perfecta paz, si ya estamos en el reino? Lo que aprendemos es que no vivimos aquí, en el mundo de las ilusiones, que vivimos en el reino de los cielos, que ahí es donde nuestro Padre nos ubicó y de ahí no nos hemos ido. Por eso podemos estar felices aquí, en cualquier aparente circunstancia, porque no está ocurriendo aparentemente nada. Pues muchas gracias. Vamos a ver la segunda de las características. Acabamos de leer la confianza y tenemos por delante la honestidad, la tolerancia, la cuarta, la mansedumbre, la quinta, el júbilo, la sexta, la indefensión, la séptima, la generosidad, la octava, la paciencia, la novena, la fidelidad y la décima, la mentalidad abierta. 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. 2. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto como en todo son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por todo lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias y por el Hijo de Dios y su Creador. Eligen por todos. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Pues, tercera característica, la tolerancia. 1. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo?
Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Y la cuarta característica, la mansedumbre. 1. Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño de hecho no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. 2. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección, sino esta, tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño? Cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Muchísimas gracias. Vamos con la quinta característica, el júbilo. 1. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque
La voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! Ningún motivo para estar apesadumbrado, triste, apenado, abatido, y todos los motivos para ser feliz, puesto que Dios nos creó felices. ¡Yupi! 6. Sexta característica, indefensión. 1. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a ellos mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente al principio permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. 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 Séptima característica, generosidad. 1. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los Maestros de Dios, este se basa, a fin de cuentas, en la confianza, puesto que, sin confianza, nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los Maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es, obviamente, lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. 2. El maestro de Dios es generoso en interés propio. Pero no nos referiremos aquí al interés propio de ser del que el mundo habla, del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que Él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para Él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para Él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que,
Por ende, son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Es así que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Y vemos la octava de las características, la paciencia. 1. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar, y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto por venir puede causarles temor alguno. Y vemos la penúltima de las características, que aunque en el libro pone la fe, en la versión en inglés pone fidelidad. Fidelidad o compromiso, faithfulness. 1. El grado de fe de un maestro de Dios, el grado de fidelidad de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. El compromiso es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fidelidad en la resolución de algunos de los problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fidelidad. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. 2. La verdadera fidelidad, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fidelidad, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fidelidad, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña, y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fidelidad.
Pues última de las características, la mentalidad abierta. 1. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. 2. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como lo era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo el aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Como vemos en el canto de la oración, el perdón da alas a la oración. Sin el perdón, la oración no se despegaría del suelo, no se despegaría de pedir cosas terrenales. Pero al perdonar, tomamos la perspectiva del águila y vemos qué es lo que es realmente importante para nosotros. Pues aquí termina la 10ª característica y ahora Jesús en el párrafo 3 nos dice: habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo al verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Bienaventurados son en verdad. Bienaventurados somos, pues somos los portadores de la salvación. Bendice al mundo, hermano mío, y vive.
digamos la verdad, es nuestro momento. Hoy, como habíamos parecido tener que aparentemente retrasar el estudio, pues no vamos a seguir avanzando con el anexo ni con ausencia de felicidad, pero sí vamos a hacer un repasito del capítulo 4. Los que estéis siguiendo el ritmo de un capítulo por día, si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacerla. Esta mañana hemos leído juntos el capítulo 4, este ilusorio día 4 de marzo, capítulo 4 que se llama Las ilusiones del ego y que consta de la introducción, del punto 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos, del punto 2, el ego y la falsa autonomía, del punto 3, amor sin conflicto, del 4, esto no tiene por qué ser así, del 5, la ilusión del ego-cuerpo, del 6, las recompensas de Dios, y del 7, creación y comunicación. Como hemos visto en la introducción, Jesús nos quiere hacer muy explícito que nosotros ya no podemos perder. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo para dar amor es siempre en beneficio de todos. Por eso cuando en la Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2, o que si un hermano te pide que le dejes la capa, que le dejes también el sayo, ni él ni tú vais a perder. Ninguno vamos a perder por compartir, puesto que la expiación en realidad es una lección en compartir. El ego no quiere que yo dé, porque el ego me dice que al dar pierdo, y por eso yo ahora tengo que aprender las lecciones felices del Espíritu Santo, que es que en el dar está ya implícito el recibir. Cuando yo me dejo inspirar, voy a estar con el Espíritu diciéndome la verdad. ¿Y cómo me voy a sentir? Digno, capaz, abundante, generoso, dadivoso. Pero si no estoy inspirado, estaré desanimado. Ser egocéntrico es estar desanimado. Poner al espíritu en el centro de nuestra mente es estar inspirado y tener certeza. Por eso Jesús nos dice, solo reconoce que quien mora en ti es Dios. Y con eso estarás desestimando el que tengas que aprender a base de sufrimiento, equivocaciones, castigo. Si vemos cuál es la enseñanza y el aprendizaje correctos, el punto 1, lo que vemos es que nos habíamos enseñado fatal. Y por eso ahora el maestro tiene que aprender las lecciones felices del Espíritu Santo que está en su mente y compartirlas, darlas para sí, integrarlas. Y tener fe en la enseñanza, creer en ella. Y tendrá convicción al enseñarla, pero además tiene también que tener confianza en los alumnos a los que enseña. Por eso, si yo ahora quiero aprender las lecciones felices del Espíritu Santo, tengo que estar dispuesto a abandonar mi sistema de creencias previo, el del ego. El ego no quiere que cambiemos de mentalidad, porque el ego quiere que yo me crea que soy ese cuerpo. Y además me enseña a asociar los cambios con el miedo, porque yo tengo, aunque sea vagamente, aunque lo haya sacado de la conciencia, el recuerdo de que mi primera experiencia de cambio fue en la salida de la casa del padre, y entonces ahora el ego me mete miedo para que yo no cambie de mentalidad. Pero el Espíritu Santo me enseña
que ese ser que me ha enseñado que soy es falso. Y que no tengo por qué guardarle fidelidad. Aprender con el Espíritu Santo es gozoso, es glorioso. Porque no hay nada más desalentador que intentar aprender algo que es imposible. Pero recordar lo que ya soy, lo que ya sé, es la cosa más sencilla del mundo. El Espíritu Santo quiere que yo aprenda a recordar que soy el Espíritu Santo. Que me una a Él, que sea el Maestro como Él. El ego no quiere que yo aprenda. Se aferra a que no puedes, no eres capaz. Tú solo tienes que apegarte a las cosas del mundo. Y quiere que vea al Maestro como un ego más grande. Pero Jesús me enseña que eso no tiene por qué ser así. Él va a enseñar con nosotros. Con lo cual, vamos a ser los estudiantes y maestros felices. Porque no importa que enseñe o que aprenda. Mi valía no la establece el que sea ya un maestro o todavía sea un aprendiz, sino que valgo por razón de quién es mi Padre. Y por eso, cuando abandono mi sistema de pensamiento, que es el único que me ha hecho sentir miedo, y además falsamente, cuando esté dispuesto a abandonarlo y dejárselo al Espíritu Santo para que lo reinterprete todo a la luz de la expiación, de la comprensión, cuando le deje al Maestro Jesús la gestión de mi ego y de mi cuerpo para que vea lo poco importantes que son, cuando no me aferre a una imagen fija de mí mismo que me decía el ego que esto era yo, entonces seré feliz. Y eso es algo que va a llegar inevitablemente. Es un gesto que todos tenemos que hacer, porque eso es perdonar. ¿Y por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacer al ego humilde? ¿Por qué no reconocer que yo, por mi cuenta o con el ego, no sé nada? Y abrirme a recibir la verdadera enseñanza, la que me hace libre, la que me recuerda la verdad. El Espíritu Santo nos pide ayuda, me dice que necesita maestros dedicados que compartan su objetivo de sanar a la mente. Y me enseña que con su ejemplo yo puedo ser feliz, porque como Él trascendió el mundo, yo tampoco tengo por qué tener problemas en hacerlo. En el epígrafe 2 vemos cómo el ego intenta hacerme creer que yo con Él soy feliz, que voy a ser autónomo de Dios, que voy a tener esa idea de individualidad y que eso va a ser lo máximo que voy a alcanzar de eternidad, porque el cuerpo es falible siempre. Pero con el Espíritu Santo veo que lo único que me enseña es algo inestable, que no va a perdurar. Yo, la mente, me inventé al ego y por eso puedo prescindir de él. ¿Por qué el ego es como es? Porque me lo inventé sin amor. Pero a la vez he usado mi capacidad de amar para inventármelo. Por lo tanto, es dual. Y tengo esa relación de ambivalencia hacia el ego, como los animales tienen hacia sus criaturitas. En parte amo al ego y es como mi monstruito y por eso no lo quiero soltar. Y por eso cuando el Espíritu Santo me dice que mi júbilo está en abandonar al ego, parece que me siento como ese bebé que grito de rabia porque me van a quitar mi juguetito, mi ego, mi yo.
pero solo me estaba haciendo daño con el ego. Y si lo abandono, lo que voy a encontrar es que estoy renunciando al ataque, porque ¿qué es el ego? Hola. ¿Qué es el ego sino la idea de haber atacado a Dios? Haber atacado a nuestro Creador, la idea de una creación continua, ahora se ha vuelto discontinua, se ha vuelto inestable. Por eso, si renuncio al ego, me vuelvo inofensivo, renuncio al ataque, y es cuando puedo realmente ser completamente servicial. Todas mis capacidades puestas al servicio del Espíritu Santo van a hacer que yo reconozca un solo objetivo, un solo propósito: restablecer la llenura de mi mente. Se acaba la idea de la escasez. Ya no voy a buscar la satisfacción a través del cuerpo, un cuerpo que el ego me dice que eso es lo que yo soy y yo me alío con él para desheredarme a mí, la mente. No necesito al cuerpo y vanagloriar el cuerpo para que parezca que yo soy mejor que el resto y luego a la vez sentirme desahuciado como un extraño porque no reconozco nada de lo que hay a mi alrededor. El cuerpo no es mi hogar. Yo vivo y me muevo únicamente en Dios. El cuerpo parece estar lleno de deseos y de necesidades y luego además le achaco al cuerpo el que no me satisfago con ellas. Por mucho que voy en busca de cosas que hagan estar bien al cuerpo, como no hay estabilidad ninguna, porque el origen del ego supone el comienzo de la duda, porque si Dios es certeza, seguridad, el ego es su opuesto, yo nunca me voy a satisfacer a través del ego. Me he inventado soluciones explicativas, mitos, cuentos de cómo ha surgido el ego. Unos incluyen a Dios, otros ni siquiera hablan de Dios. Le he atribuido al ego poderes mágicos para salvarme del entuerto donde yo mismo me estaba metiendo. Pero el Espíritu Santo me enseña que la salvación es la mentalidad recta, que es un reflejo aquí en el sueño de la mentalidad una de Dios en el reino. Al corregir mi percepción errónea de estar separado y tener miedo, al abandonar el enjuiciar que yo sé cómo satisfacerme y dejárselo al Espíritu Santo, tengo una percepción fidedigna con respecto a quién soy y dónde estoy. Y por eso, así como nos enseña el epígrafe 3, puedo aprender a amar sin conflicto. Porque el amor del ego, como hemos visto, era dual, pero el que nos ofrece el Espíritu Santo, como recuerdo de la verdad, es total. Por eso términos como fuera y dentro desaparecen. El Hijo de Dios es el reino de los cielos. Somos una totalidad toda abarcadora. Jesús nos da esta maravillosa invocación también. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Y esto es una declaración de independencia del ego. Pensemos que habíamos renunciado a Dios en pro del ego, en pro de esa identidad falsa. Pero el ego no es mi amigo. No busca mi bien, porque como me lo inventé sin amor, no me ama. Y por eso solo tengo que renunciar a él. Reconocer que solo amando totalmente, dándonos como Dios se da de sí mismo, podemos ser felices. El ego, en cambio, como supone la creencia en la escasez, padece de la compulsión de obtener. Ir al mundo a obtener posesiones, que además
las conseguimos a costa de la pérdida de los demás. Cuando realmente reconocemos que somos plenos, podemos ser verdaderamente caritativos. Jesús, nuestro Maestro, nos enseña a amar como ama el Padre. Nos enseña a ser conscientes y nos dice, pidámosle al Padre en su nombre que nos mantenga conscientes de su amor por nosotros y del nuestro por Él. Porque en realidad seguimos siendo el amor, pero pareciera que hemos perdido la conciencia de serlo. Habíamos sentido amor en nuestra vida dual, por supuesto que sí, pero era un amor efímero. Y eso no nos hace felices. Podemos, en cambio, amar como Dios ama, porque somos lo que tenemos. Tenemos a Dios y por eso tenemos el reino. Y porque lo tenemos, lo podemos compartir. Tener el reino de Dios es ser el reino de Dios. Por lo tanto, como nos dice el epígrafe 4, cuando esté escuchando la voz del ego, es porque he elegido escucharla. Es porque he creído que lo que me ofrecía el ego era más interesante que la verdad. Pero esto no tiene por qué ser así. Puedo elegir de nuevo. Porque tengo otra voz, la voz del Espíritu Santo, que me recuerda cuál es la voluntad de Dios y que me pide que reflexione sobre ello. Me dice que no vaya en busca de soluciones, de quimeras, de sustitutos del amor de Dios, que no lo busque en el espejo oscuro del ego. El ego no tiene nada real que ofrecerme, pero Dios sí. Dios sí sabe lo que tengo que pensar, lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer, y solo eso me hará libre. Por eso, si estoy triste, si estoy ansioso, si me siento culpable, es que he dejado que mi mente divague. Le he dejado al ego que entre en ella y la pueble. ¿La pueble de qué? De pensamientos sombríos que me van a hacer sentir miedo. Pues vigila tu mente, nos dice Jesús. No puedo permitir que condones pasivamente los pensamientos del ego, porque te necesito como colaborador activo, te necesito como empleado de Dios. Estás aquí para dar luz, para compartir el ser crístico que eres. Por eso te pido, se nos exhorta a que vigilemos nuestra mente con sumo cuidado y nos mantengamos alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Que miremos en el espejo de la verdad para recordar quién somos. Jesús nos va a enseñar cómo aceptar la verdad y que así sea posible el segundo advenimiento. Fuimos creados en el primero, pero rechazamos la creación y por eso ahora necesitamos un segundo advenimiento, una segunda venida del Cristo a nosotros. Y eso se va a hacer muy amorosamente, muy amablemente, con una paciencia infinita para con nosotros. Porque Jesús no concibe el ataque, sino que se nos ofrece. Él mora en la mente superior, el ego en la mente inferior. Y solo espera a que yo me anime, a que le deje entrar en mi mente, la pueble y la revivifique. Por eso, como vemos en el punto 5, la ilusión del ego-cuerpo. El ego es un caos, un pandemonium. El ego tiene miedo de los pensamientos de Dios y tiene miedo del cuerpo que me he inventado también, porque ahora lo ve como algo depravado que me da a las pasiones del mundo, como si tuviera vida propia, sobre el que no tengo control, me dice la mente.
O sea, que el ego me lleva a creer que soy un cuerpo y que busque seguridad en él, y luego a la vez me dice que no me puede dar seguridad. Y cuando yo pregunto, yo la mente pregunto si no puedo encontrar seguridad en Dios ni en el cuerpo que me has dicho que es lo que ahora soy, ¿en qué busco seguridad? Y el ego me dice, en mí, en el ego. Y yo la mente inquiero, pero tú me has dicho que era en el cuerpo en quien tenía que buscar seguridad. ¿Cómo voy a buscar seguridad en ti? Y entonces el ego hace lo que está acostumbrado a hacer, elimina la pregunta de la conciencia, y yo así siento esa angustia de no saber dónde agarrarme, dónde asirme para sentir un poco de estabilidad, y ya no sé por qué, porque al haber sacado la pregunta de la conciencia no puedo encontrar respuestas. Pero Jesús me dice, no tienes que preocuparte en absoluto, porque la respuesta soy yo. La respuesta es el Espíritu Santo. Y esa es una búsqueda que tiene sentido, buscar a Dios en ti, porque la voz de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo adopta la forma de una voz y me va a explicar consecutivamente hasta que lo entienda quién soy, cuál es mi fuente, de dónde vengo, a dónde voy. Todas las preguntas existenciales del hombre van a ser respondidas y vamos a llegar a la conclusión de que no soy un hombre, de que soy un ser divino. Por eso, la verdadera pregunta que me tengo que hacer con respecto a todo es, ¿para qué hago esto? ¿Para qué quiero esto? Cuando el ego me ofrezca por aquí y por allí un camino más del mundo, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene emprender esa búsqueda sin sentido? Cuando tengo la respuesta, el Espíritu Santo, como nos enseña el epígrafe 6, las recompensas de Dios. Con el ego he probado a aprender y me he enseñado lecciones que me han dado miedo. Me he sentido insatisfecho siempre. Pero con Dios, ¿cómo aprendo? Aprendo a base de recompensas. Piensa amorosamente y tendrás la emoción del amor. Piensa con pensamientos de ataque, de conflicto, y tendrás miedo. Todo dolor viene de creerme separado de Dios. Toda paz, toda alegría, todo sentimiento amoroso viene de aceptar a Dios en mí. Y este cambio de mentalidad, este cambio de renunciar al ego y aceptar a Dios, no va a ser mediante la lucha, mediante la humillación del ego. No, Dios no concibe más que la paz. La paz es la condición del reino. Por eso, cuando yo ya acepto asociar la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu, ¿qué tiene que ofrecerme el ego que yo desee? Nada. Y en cambio, el espíritu me lo ofrece absolutamente todo. Acepto el plan de Dios para nuestra salvación, acepto la expiación, me considero agradecido, doy gracias a todos los hermanos con los que me encuentro y así alabo a Dios. Y por eso puedo, como me enseña el punto 7, creación y comunicación, comprender que yo lo único que quiero es estar en perfecta armonía con todos mis hermanos, porque el reino es un reino de comunicación perfecta, porque comunicar y crear son en realidad lo mismo. El ego utiliza la comunicación para separarnos y se comunica solo para llegar a separarnos. Pero la comunicación por parte de Dios es unidad, es extendernos para incluir. Con el ego hay selectividad. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Con quién te vas a relacionar? Y en cambio con Dios, como el estado natural de la mente es el estado de ser, que es de infinitud, yo ya no tengo una existencia concreta. Y por ello abandono toda concreción
le dejo al Espíritu que me enseña a relacionarme y me relaciono en paz. Eso me da la sabiduría de la inocencia, porque he renunciado al ataque, he renunciado a enjuiciar, luego he renunciado a disgregar, a separar, a elegir solo unos cuantos. Y por eso he decidido amarlo todo, aceptarlo todo. Me he vuelto inofensivo y con ello puedo ser completamente servicial. Soy el invulnerable Hijo de Dios que estoy al servicio del Padre. Muchísimas gracias a todos. Una bendición compartir como siempre.